¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad 10 minutos de análisis que quiero dedicarlos, si ustedes están de acuerdo, con este torbellino que ha provocado la reforma judicial en diferentes actores que durante muchos años, pero muchos años, fueron construyendo esta falsa narrativa, esta falsa república democrática y que hoy ven cómo se simbra ante los cambios venideros. Por un lado, lo que está sucediendo en el Partido Acción Nacional, que sin duda alguna vive sus épocas más oscuras, más difíciles, en donde el liderazgo de Marco Cortés ha resultado verdaderamente perjudicial. Un personaje que no tiene un concepto claro ya de lo que es correcto e incorrecto. Un hombre tan amoral que trata de justificar cada uno de sus actos ilícitos. En cada aparición de Marco Cortés nos enteramos de algo malo que hizo y él trata de justificarlo con la honestidad y con la transparencia. Es decir, tan hipócrita que toma conceptos vinculados a lo correcto para pervertirlos y tratar de justificar una conducta que lo único que evidencia es precisamente su podredumbre como líder político, como estratega electoral. Una estratega que, caray, los resultados ahí están, ni siquiera es una cuestión de opinión. Los resultados, las derrotas que ha tenido el PAN desde que Marco Cortés asumió la dirigencia. Un hombre con un perfil berrinchudo, con un perfil corajudo, con un perfil sumamente inmaduro y que es parte de esta generación de panistas herederos de las viejas glorias de Diego Fernández de Ceballos, pero que por supuesto no heredaron la capacidad oratoria del jefecito, pero sí sus tranzas, eso me queda más que claro, y que junto con Ricardo Anaya son integrantes de este grupo de empresarios políticos, una simbiosis muy peligrosa, porque es una simbiosis que deriva en una banalidad política. Una banalidad política a la cual no le importan más que los números, no le importan más que las élites y todos los demás somos desechables, en pocas palabras. Para ellos, el mexicano y mexicana de a pie se vuelve un número al cual puedes hacer a un lado en el momento que así lo desees. Y esto lo vemos en cada una de sus expresiones e incluso de sus contradicciones. Mienten como nadie durante la campaña electoral, asegurando que no van a quitar los programas sociales. Y después Marco Cortés, sí, Marco Cortés aparece diciendo, ¿saben qué? Pues sí los íbamos a quitar, ¿qué creen? ¿No? Entonces ahí te das cuenta de esta enorme, pero enorme incapacidad que tiene Cortés para poder asumir responsabilidades que permitieran a su partido retomar un poco de la vieja gloria que acuñó hace ya bastante, pero bastante tiempo. Es cierto, él dejará la dirigencia nacional del PAN en los próximos días, si no es que antes, porque hoy por hoy se suman las voces que exigen su salida ya, su renuncia como tal. Vicente Fox Quesada, que no es ninguna referencia para su servidor, pero es uno de los que se ha expresado, no, de plano pide que lo quiten. Felipe Calderón Hinojosa no es la primera vez que lo señala como uno de los grandes responsables de estos fracasos. Y si dos personajes que provocan tanta animadversión entre la sociedad, pero que representan intereses poderosísimos dentro del blanquiazul, ya te pusieron el dedo frente de ti. Me parece que tu camino cada día se vuelve más y más y más corto. Quién sabe si logra llegar Marco Cortés hasta el final del mismo, en donde lo que busca es ubicar cada una de las fichas para que quede su heredero, para que quede Jorge Romero al frente de un partido. Jorge Romero en realidad es un personaje que puede aportar una mayor organización electoral. Lo ha hecho ya en la Benito Juárez, una alcaldía que no han perdido desde hace muchísimos, pero muchísimos años. Jamás la han perdido frente a Morena. Y se han podido ya expandir a Miguel Hidalgo y tener presencia en la Cuauhtémoc. No es un enemigo para minimizar Jorge Romero, porque tiene un nivel de pragmatismo que lo vuelve de verdad muy peligroso. El mejor ejemplo es a quien apoya, personajes como Santiago Taboada, otro más de estos juniors de la política, quienes para ellos es normal robar, para ellos es normal saquear, para ellos es normal despojar. Todo en aras, por supuesto, de que lo hace la élite y esa élite pues le perdona absolutamente todo porque te está
dando la posibilidad de ser mejor al aplaudirles. De ese nivel es su cinismo. Y por el otro lado, bueno, no tan al otro lado, al ladito está Ricardo Anaya, otro personaje que ya pidió efectivamente que Marco Cortés deje la presidencia del PAN, que el PAN tome decisiones diferentes a las que ha venido tomando para poder en un momento dado revertir esta tragedia electoral que han vivido ya en los últimos años. Ahora, sí, Ricardo Anaya es un personaje mucho más articulado que Marco Cortés, es un personaje que sabe manejar mejor, digamos así, ciertos tonos, pero es un personaje que no tiene credibilidad alguna. Es un personaje cuyas limitaciones se centran en la exposición de sus propios planes, debido a que cada uno de ellos no se sustenta en una visión social, aun y cuando él se esfuerce por engañarnos y que le creamos este tipo de cuestiones a tal grado que es un personaje que cuando intentó emular la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por el país, le cayó tierra, le cayó las quesadillas, se cayó del auto, le llovió, en fin. Y lo único que demostró fue precisamente su alejamiento de lo que considera popular. Incluso es un personaje que constantemente denosta el populismo, tratando de ubicarlo en un concepto puramente negativo. ¿Por qué? Porque representa a la población, representa a las mayorías, que es algo que un personaje como Anaya desprecia profundamente. Y no es una cuestión de opinión. Nada más hay que ver su trayectoria. Un hombre que se basó en la puñalada trapera, en contra de su padre político, Gustavo Madero, en contra de sus aliados políticos, los propios Calderón y otros más, incluso el propio Enrique Peña Nieto, que era uno de sus principales soportes para buscar la presidencia de la República en el 2018 y a quien amenazó con meterlo a la cárcel por la disputa política que existía entre ambos. Lili Telles. Lili Telles, un ejemplo de estridencia, de histrionismo, quien busca emular a Javier Milei, quien busca convertirse en la voz del radicalismo, en la voz de la ultraderecha, de esa ultraderecha que no entiende razones y lo único que busca es imponer condiciones, que lo hace de una manera muy seductora en algunos casos, de manera muy popular en otros, de manera muy hipócrita en la mayoría, pero que sin duda alguna se vuelve peligrosa por el impacto que llega a tener en ciertos sectores de la sociedad que pueden sentirse afectados, dañados o engañados o bien decepcionados incluso por un gobierno de izquierda. Los libertarios encabezados por Ricardo Salinas Pliego son los verdaderos peligros detrás de Lili Telles. Ella es simplemente el rostro de una serie de cuestiones mucho más profundas que serán las verdaderas enemigas de la cuarta transformación. Pero Telles lo que tiene es un enorme repudio en su contra. No es alguien que genere una simpatía, no es alguien que genere algún tipo de apoyo. Es alguien tan caricaturesco que se llega a convertir literal en uno de los personajes menos apropiados para ejercer la política, pero que hoy por hoy es uno de los cuadros más mediáticos de acción nacional, precisamente por esos intereses a los que representa. Y Margarita Zavala. Margarita Zavala, una mujer que no logra hilar una idea con otra, con una notable carencia de relación cognitiva, en donde una cosa es lo que piensa y otra cosa es lo que dice, con una total falta de fuerza, de vigor, de liderazgo, para tratar de venderse como la candidata idónea, para tratar en un momento dado de recuperar algo del terreno del Partido Acción Nacional. Estamos entonces ante un panorama verdaderamente preocupante para el blanqueazul, pero que nos recuerda también lo que pasa del otro lado, del Poder Judicial, en donde hoy trabajadores fueron a pedirle a la Embajada de Estados Unidos que se involucre en el conflicto, fueron a pedir literal que se mezcle en todo esto el tío Sam, después de que han estado lanzando ahora suspensiones desde un tribunal para que no se promulgue, no se publique la reforma judicial, involucrándose y entrometiéndose otra vez con el trabajo de poderes electos por el soberano, demostrando su petulancia. Bueno, ahora demuestran también que son unos traidores a la patria, lo cual no debería de espantarnos. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial hace mucho tiempo que no le rinde cuentas a este país ni defiende los intereses de este país, defiende los intereses de las transnacionales, que son las únicas que hoy por hoy están con ellos.
10 minutos de análisis, como siempre un gusto, como siempre un placer. Déjenos su comentario, déjenos por supuesto su pulgar arriba, échele super chat, super gracias, únanse al canal, suscríbanse y compártanlo. Como siempre un gusto, como siempre un placer.